El valor del trabajo editorial anarquista, si pudiera resumirse, consistiría en que cada lector pueda convertirse en escritor y que a partir de allí nadie delegue su pluma. Pablo Pérez, 2006. Con esa frase vamos a arrancar este programa, nuestro primer programa de La Hiedra Podcast. Aún no tenemos intro. No tenemos intro, eso no quiere decir que no tengamos nunca, simplemente que al ser el primer programa todavía estamos en esa. Vamos experimentando un poco después de Sí. muchas pruebas que no han visto la luz. Sí, es cierto, sí, porque a veces uno piensa de que estar acá es prender un micrófono y ya está, y en realidad es todo un proceso que uno tiene que darse y permitirse también desde la experimentación. Sí, siempre se dan un montón de experiencias antes de llevar a cabo un producto realizado y a veces eso no se ve, sobre todo cuando es algo que está haciendo uno desde un lado autogestivo. Pareciera que de repente siempre hay una marca, siempre hay una persona por detrás y que todo sale bien. Pero aunque no tengamos intro, sí tenemos contenido. Sí, tenemos bastante para hablar y tenemos muchas ganas de que este espacio de alguna manera se vaya construyendo entre todos. Está perfecto. Bueno, yo soy Ariel y estamos con... Mi nombre es Brenda. Y contamos un poco qué venimos haciendo. Nosotros venimos llevando a cabo hace un tiempo un ciclo de cine abierto al público, en el cual, además de ver algunas peliculitos interesantes y que no son el mainstream de la industria de cine, de paso después aprovechamos el espacio para charlar y problematizar algunas cosas que pueden verse en las películas y que pueden ser reflejo de nuestra sociedad, ¿no? Sí, un poco la idea también del cine abierto era algo que nacía en un principio de vos, que era un deseo de llevar adelante, que querías, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo. Y también, por ejemplo, lo que me sucede con el ciclo de cine abierto es que lo encuentro como un espacio de encuentro, primero que nada eso, un espacio para construir, que en muchos casos la película es una excusa. Lo que importa es todo lo que se genera alrededor, antes, durante y después, porque es a partir de ahí que luego se utiliza la película como disparadores para trabajar las temáticas que deseamos abordar y construir puentes que nos ayudan a llevar adelante otros proyectos. Sí, eso es más o menos a veces lo que siempre decimos, de que la película es la pantalla. A mí me encanta esa frase porque es como si como que estamos hablando de que la película es el dispositivo para verla, quizás es como si la película es el proyector, pero en realidad es como la pantalla, porque más allá de la peli, lo que vamos a hacer es a encontrarnos, lo que vamos a hacer es a charlar, y en base a la iniciativa que hemos tenido de poder ver películas en conjunto, debatirlas, han salido un montón de actividades y un montón de propuestas muy interesantes en base al cine, en base a esa pantalla. Y una de esas es hacer un podcast. Hacer un podcast, ¿no? ¿Qué estamos haciendo acá? Y bueno, también es un poco la devolución por nuestra parte, porque sucede que el hecho de que nos encontremos después de la película y que debatamos y todo eso, hace de que haya muchas cosas que por escuchar el otro, nosotros nos las guardamos, pero que quedan de alguna manera dentro nuestro y necesitamos por ahí comunicarlas, decirlas, brindar otros puntos de vista y también construir desde este espacio para quienes, por ejemplo, no se puedan acercar porque no les da el tiempo o porque no son de Mar del Plata. Nosotros nos encontramos en Mar del Plata, dicho sea de paso, los invitamos a las proyecciones que las realizamos los primeros sábados de cada mes, momentáneamente es a las 17 horas. Nos encontramos en la Biblioteca Popular Juventud Moderna, en Diagonal Pueyrredón 3324 de la localidad de Mar del Plata. Y sin querer se filtró un chivo ahí. Nos pueden seguir en las redes, que va a ser mucho más interesante. Quizás esa fecha, esos horarios puedan ser temporales. No sabemos cuándo se va a escuchar esto. Estamos en Instagram por ahora únicamente, como lahiedra.anarquista. Dejando de lado el chivo, además de esto de las reflexiones que van surgiendo en el cine y cosas que quizás nos quedamos con ganas de decir,
es muy interesante porque en el debate con otros y en los silencios que hacemos van surgiendo muchas opiniones que a veces por no discutir, por no tener espacios para el encuentro, para hablar, uno no tiene la posibilidad de oír. Puede ser muy enriquecedor en este mundo que nos grita en la cara las cosas que son y cómo son. Hacer silencio y escuchar al otro, que es algo que practicamos mucho, y construir también en base a sus opiniones, ¿viste? A veces pensamos que, por todo este delirio que estamos viviendo, que la gente está muy colonizada, pero cuando se da la oportunidad de debatir, se va más allá de la opinión individual, porque desde el individuo nunca puede haber como una confrontación más que con sus propias percepciones de la realidad. Y eso también es un poco de lo que vamos a charlar en este programa, ¿no? Impresiones, reflexiones que nos han dado las charlas con los demás. No sé, ¿qué te parece a vos? Sí, no, me pasan muchas cosas porque imagínate que desde el primer ciclo de cine que hicimos, la primera proyección hasta ahora, ha pasado tiempo. Si bien no es mucho porque la primera proyección que hicimos fue la última semana de abril y ahora nos encontramos finalizando agosto. Entonces en ese tiempo se han sucedido muchísimas cosas. Es cierto que muchas veces hasta que no expresamos verbalmente lo que pensamos, no nos podemos dar la oportunidad de reflexionar sobre ello. A veces me sucedía, por ejemplo, que cuando estábamos en pleno debate, yo decía algo y mientras lo decía me escuchaba y ahí me surgía algo. Automáticamente es como que en mi campo de conocimiento entendía de que esto que estaba diciendo quizás era producto de una reflexión incompleta o que era producto de un prejuicio. Los prejuicios también. Los prejuicios siempre están presentes. Son necesarios igual los prejuicios porque son como un punto de partida. Pasa que no se tienen que volver un muro infranqueable. Claro, exacto. Y el hecho de que podamos usar de disparador las películas hace de que podamos derribar esos muros que son limitantes en tanto y en cuanto querramos tener una conexión real con el otro. A mí me parece que darnos el espacio incluso para que podamos trabajar esto en este tipo de formato que es un podcast hace que también del otro lado quienes escuchen en el momento que deseen escucharlo y eso también se inviten un poco a ver qué les pasa, ¿no? En relación a las opiniones de los demás, cómo los atraviesan. Hay mucho para debatir en este apartado. Es muy interesante porque de repente cuando hablamos de escuchar a los demás, estamos haciendo un formato en el cual hablamos nosotros, ¿no? Y el que esté del otro lado va a estar oyendo y quizás no puede interactuar directamente con nosotros mientras estamos hablando. Pero que esté del otro lado y que no puede interactuar con nosotros no quiere decir que sea un oyente pasivo. No, totalmente. Porque el hecho de escuchar y detenerse y reflexionar y hacerse las preguntas, porque obviamente también sucede que uno escucha un podcast buscando algo. Uno no es que simplemente dice, ay, a ver con qué puedo pasar el tiempo. La idea del podcast es un poco también imitar a la reflexión, un poco también lo que hacemos en el ciclo de cine. Sí, de nuestro lado, y creo que mucha gente que hace podcast quizás no se lo plantea, pero sí lo hace. Yo creo que, he visto comentarios de gente que consume podcast y me he sentido identificado con el hecho de que más allá de qué trate el podcast y por más tarado que sea el podcast, uno siempre se queda con algo. Y eso es muy interesante porque las cosas con las cuales yo me he quedado, por ejemplo, particularmente, me han quedado dando vueltas y he reflexionado en base a ellas. Y a veces vuelvo para encontrar algo similar, con lo cual quizás cotejar lo que fui construyendo en mi mente en base a otro. Y se van generando como un montón de redes de ideas con el podcast. Entonces es muy raro el formato podcast, porque aunque parezca como una radio, uno puede ir eligiendo qué va a escuchar, pero no con qué se va a encontrar. Sí, sabes que cuando vos estabas hablando yo recordaba
Por ejemplo, esta primera parte del año, estamos en 2025, cuando yo estaba trabajando y pasaba mucho tiempo en silencio en mi trabajo, lo que hacía era también escuchar podcast. Y el podcast particular que yo escuchaba era el de Anarcofeminismo o Nada. Uh-huh. Y en esa serie de audios podemos aprovechar y recomendar que vayan a escucharlo. Está buenísimo. Sí, aprovechen. Está en la plataforma con S, pero bueno, hay una cuestión. Creo que también está en YouTube. Búsquenlo por YouTube. En la búsqueda de esto que yo hacía, que era tipo entrar a un formato que realmente desconocía y con una temática muy específica, de repente me encontraba con que no solo era un formato tipo podcast, sino que además eran lecturas de capítulos. Ya podía ser de Caliban y la bruja, como podía ser también de críticas a Proudhon y un montón de otros autores clásicos, y me pasaba lo mismo. Me quedaba con ciertas frases, con ciertos puntos, y después volvía a retomar para volver a reflexionar. Y cuando no estaba escuchando el podcast, estaba pensando en eso. Pero es como herramienta para invitar a la reflexión. Está buenísima. Sí, sos vos, quizás tus auriculares, que suele ser una manera de consumir los podcasts, y la oportunidad de volver a ese diálogo, que a veces cuando uno charla con otra persona puede volver a recurrir a esa persona, pero no al mismo diálogo. Es como, si lo captaste, lo captaste, si no lo captaste, no lo captaste, queda en tu memoria. Y eso puede ser interesante por el hecho de estar escuchando a dos personas hablar y no a alguien tipo solamente, no digo bajándote línea, pero con su propia línea argumental. No se está confrontando con otra persona en un diálogo. Es medio voyerista igual el podcast, porque uno se queda escuchando a otras personas hablar. Sí, es cierto, pero bueno, también el diálogo a veces es escuchar. Es como si nos estuviéramos nosotros hablando, pero hablando para otra persona y tirándole como indirectas, ¿viste? Como que no le hablamos directamente, pero de reojo, sí, te estamos hablando a vos, compi. Bueno, algo que me dio muchas vueltas en la cabeza a la hora de decir, bueno, vamos a hacer un podcast, y tipo, sí, qué bueno, la iniciativa, y dije, ¿qué es un podcast? Ahí se escuchan los michis de fondo, porque siempre vamos a estar acompañados. Bueno, ¿qué es un podcast al final? Porque digo, es como la radio. Uh-huh. ¿Para vos qué es un podcast, Brenda? No estudié para el podcast de hoy. Para mí... Esa es la gracia. Claro, me tomaste por sorpresa porque no esperaba. Esto no estaba en el guión. Sí, pero el guión... a mí me dieron un guión privado. Ah, ¿cómo sos, o sea que sí hay bajada de línea. Bueno, para mí un podcast... te lo voy a decir desde una mirada súper subjetiva, desde lo que a mí me sucede con el podcast, y es que es como un encuentro íntimo. El podcast. Bien. Porque primero que estás los auriculares y vos, o la radio y vos, o el dispositivo que sea y vos. Y hay una persona que está del otro lado intentando comunicar algo de una manera más informal, quizás. El podcast es una herramienta de difusión, es una herramienta de comunicación. Y por sobre todas las cosas también es una manera de vincularse con el otro atemporalmente. Bueno, eso que decís precisamente de la temporalmente me parece muy interesante, porque cuando me puse a indagar en todas las cosas, yo hace tiempo consumo podcast, no soy un consumidor igual como... escucho podcast todos los días, no puedo vivir sin podcast, a ver ahora cuál otro voy a escuchar, pero hace años escucho, y es un formato que ni me enteré cuando empezó y no me parecía tan raro, y de repente hoy en día hay un gran auge de podcast, sobre todo en países de habla hispana, hay un montonazo. Y sí, yo creo que la pandemia también ayudó mucho. La pandemia debe haber sido un gran disparador. No he estudiado tanto, me la llevo febrero, ese dato. Quizás paso con 4 editando ese dato, pero indagando, de repente vi como que es una construcción de dos términos
que es de broadcast, de transmisión, y pod, si no me equivoco, viene como de iPod, y pod son como iniciales que dice, como que uno escucha a demanda, y pensamos antes en un paradigma, por ejemplo, de la radio, ¿no? En el cual vos, para escuchar tal programa, para escuchar a tales personas o demás, o la música incluso, tenías que conectarte a tal hora, sintonizar la señal y escuchar durante ese tiempo. Hoy en día quizás entras a una radio, tenés la versión web y quizás tenés grabado el programa. Eso antes no pasaba. Entonces podías perdértelo. Y el pod viene a ser como unas iniciales de que habla de que vos lo escuchás cuando querés, a demanda. Y ese fue quizás una de las características interesantes del podcast. Vos podés escucharlo libremente cuando quieras y en el lugar que quieras, porque es una grabación hecha para vos, prácticamente. Hay como esto que decís, una cuestión que está muy en relación con la manera de consumir que se tiene en la actualidad, porque Sí. no solo sucede con el podcast, o sea, hoy en día hay un montón de plataformas de streaming y un montón de otras plataformas, tipo la plataforma de la N, que te permiten vos mismo crear el contenido que querés consumir, crear de manera así, elegir el contenido Armarte a la hora tus que listas de querés. reproducción. Claro, incluso No esperas a la tele a ver cuándo pasan la película. no, eso está quedando muy, muy atrás. Y también, yo sigo sosteniendo que eso se intensificó, en la pandemia. Uh-huh. En la pandemia había una necesidad enorme de llenar de contenido todo ese vacío que Uh-huh. nada, viste, muchas personas estaban muy encerradas, entonces... Sí, la ansiedad, buscar entretenimiento entre cuatro paredes y demás. Sí. No, pero es interesante porque quizás ahora se está masificando más el podcast, y por más que conozcamos la palabra hace rato, hay muchos consumidores de muchas plataformas, pero esto es desde mucho antes que estas otras plataformas, servicios de entretenimiento surgieran y brindaran esa posibilidad. Y eso quizás es lo interesante. Y hoy en día, quizás parte de este auge, más allá del proceso de la pandemia, puede tener que ver con que el podcast ya tenía esa predisposición a ese formato, que hoy en día es el que más... el formato de consumo más popular, que es tipo consumir vos individualmente sin tener que conectarte a tal lugar y cuando quieras. Sí, habían antecedentes igual antes de llegar al podcast, me parece, no estudié lo suficiente, por lo menos los que yo conocía, que eran el videoblog, por ejemplo, YouTube, también con los youtubers que vienen trabajando en, no en podcast propiamente dicho, pero sí hacían este trabajo de comunicación, de subir su contenido a una plataforma. No sé quién es el primer youtuber, pero estamos hablando de 2006, con la aparición de YouTube, ya empezaron a... Claro, debe ser como el primer hombre en la luna. El primer youtuber. ¿Quién es el primer youtuber? Mirá, yo te puedo decir, pero es material para otro... Me para parece otro podcast. perfecto. Vamos a dejar la intriga para otra sesión. Bueno, ya una vez planteadas estas inquietudes y que pudimos responderlas indagando un poco en la historia del podcast, pensamos en ¿por qué? ¿Por qué hacer un podcast, no? A mí me surge como una necesidad que tenemos últimamente de poder comunicar, de poder hablar directamente, y la diferencia quizás del podcast con otras cosas como la radio, como la tele, que son masivas, es que quizás vos, para estar en la tele y llegar al público que tiene, tenés que como alinearte con los contenidos, los discursos, la presentación de... Uno no llega porque sí, ni a la tele ni a la radio. O puede ser como una fracción muy chiquita que te cedan de espacio. Y en cambio, como que el podcast es más de nicho, vamos a decirlo, es más de nicho. Por más que haya podcasts masivos, que los hay, siempre va a haber referentes indiscutibles en cada uno de los formatos. El podcast de repente como que nos da la posibilidad de apropiarnos de un espacio para poder hablar, para quizás plantear inquietudes y todo eso, pero desde posicionamientos que quizás en otros formatos no se nos brindaría. Sí, tal cual. Algo de lo que decías al principio en relación a uno no llega a la tele porque sí, también uno tiene que, y con esto cito a Bourdieu,
hacer una suerte de reproducción social. Ujú. Entonces, si vos no reproducís desde lo hegemónico, desde lo discursivo, bueno, desde lo hegemónico en todo lo que eso englobe, ¿no? Muy difícilmente te puedan dar un poco de cámara. Sí, podrás tener tus 5 minutos de fama, generando algún tipo de disrupción, pero no... Sí, además que esos 5 minutos de fama pueden ser muy caros. ¿Y cuánto podés hacer? ¿Cuánto va a durar la influencia de esos 5 minutos de fama? Porque más en la sociedad rápida, de consumos rápidos que tenemos hoy en día, de repente apareciste, hiciste un escándalo, todos, oh, hizo esto o aquello, en un montón de lados te van a censurar, pero por más que tengas la mayor repercusión del mundo, a la semana te van a borrar. Bueno. Todo el mundo se va a olvidar de vos y demás, porque esos medios están pensados para consumir así. Hacer un podcast me parece que no es la manera de combatir ese sistema, sino que es una alternativa. Sí, por supuesto, es una herramienta, obviamente. O sea, el hecho de combatir el sistema, después podemos hablar de tácticas revolucionarias si querés, pero yo creo que es el todo. Por eso, esta es una más de las herramientas que tenemos y se pensó que iba a reemplazar a la radio en su momento. La radio no desapareció. Se pensó que la tele iba a reemplazar a la radio no desapareció. Y todos son distintos medios. Se pensó que Netflix iba a reemplazar a los canales de televisión, de cable y demás. Y no desaparecieron los canales. No sabemos ni para qué existen. Además de propaganda. Sí, no, es como, viste, hay revistas. Ay, no me quiero mucho de tema. Pero sí, es como muchos, me hace acordar mucho a ciertos ejemplos que tengo de cosas que están solo hechas para la propaganda. Uh-huh. Inclusive cierta película nueva que salió hace poquito, que está solo hecha para la propaganda. Totalmente. O la publicidad, mejor dicho. Sí, que son dos diferentes. Y que están financiadas por gente que dice que no financia esas cosas. ¿Viste? Y que se queja de adoctrinamiento. Esto es un poco más honesto. Bueno, en fin. Atrás del micrófono solo estábamos nosotros dos. Solo estamos nosotros dos y bueno, en esto que hablábamos de este producto, estas experimentaciones, llegamos acá, podemos conseguir quizás algunas cosas accesibles como para poder emprender en este medio, como no sé, un micrófono, algo para grabar, escribimos un guión en un cuaderno y demás cosas y llegamos acá por iniciativa propia para traer una voz propia. Y eso puede ser quizás la razón principal y nuestra característica que nos define en este tipo de formato. Sí, por supuesto, un poco retomando lo que leíamos en un principio de Pablo Pérez, el hecho de que nosotros nos animemos a dar nuestra voz también es una manera de que quienes están del otro lado también se animen y cuenten y experimenten y encuentren el canal por el que puedan expresar sus ideas, porque todas las ideas son válidas. Después de última, las podremos discutir, las pondremos en mesa de debate, veremos o no, pero lo importante es eso, es que uno pueda apropiarse de su voz y de su opinión. Tal cual, como decía Pablo Pérez, sí. Era que a veces soy malo con los nombres, como que la gracia de la editorial es que nadie tenga que relegar su pluma, y parte de esto, a nosotros nos parece importante que nadie tenga que relegar su voz. Y no precisamente tiene que ser este formato, podés escribir y tomar tu pluma, podés hacer un canal así, o simplemente podés reunirte con una persona y hacerlo en persona. No hace falta que tengas que atravesar por un medio, hacer contenido y demás. Pero parte de lo que estamos haciendo acá es lo que elegimos hacer con todas las esferas de nuestra vida. Tomar nuestro caballo por las riendas y que no nos lleven a un matadero. Coincido plenamente. Así que nada, con esa última reflexión nos vamos despidiendo. Somos La Hiedra Podcast. Nos pueden encontrar en las redes por ahora, solo en Instagram, como... Aprovecho a citar entonces @lahiedra.anarquista en Instagram. Y bueno, esperamos que esto haya encendido alguna chispa de cuestionamiento. Si les gustó, compártanlo con alguien. Bueno, no les voy a hacer el chivo de que alimenten el algoritmo en las plataformas, porque no estamos buscando ningún tipo de compensación ni demás en las redes. Pero si les interesa,
pueden compartirlo con alguien sin compromiso. Sí, por supuesto, obvio. Esto está para eso. Si quieren aprovechar y darnos una mano, pueden escribirnos, pueden difundir justamente. Porque en realidad hay muchas cosas que no las hacemos por dinero. Las hacemos por la simple necesidad de comunicar. Así que bueno. Sí, si se quieren contactar con nosotros, pueden hacerlo con las redes, pueden dejarnos un comentario. No por alimentar el algoritmo, como veníamos diciendo, pero sí para escucharnos, contactarnos. De este lado no hay una pared y somos dos personas hablando para que nos escuche el resto del mundo, sino que esta es una antena desde la cual hablamos al espacio, donde creemos que hay personas y esperamos recibir una respuesta. Muchas gracias. Gracias por estar.